Hola, soy Kenia Montserrat Muñoz Cambrón, estudiante de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Guerrero. Esta vez les voy a presentar mi tema de exposición llamado Principios básicos de la quimioterapia. Empezamos. Aunque todavía se desconocen aspectos esenciales en cuanto a etiología y patogenia del cáncer, ha habido avances considerables durante los últimos 50 años. Y comenzamos. La era de la quimioterapia inició en el decenio de 1940, a partir del uso del gas mostaza y de las sustancias antagónicas del ácido fólico. Dentro de los objetivos de la quimioterapia, vamos a tener que ésta en sí pretende curar la enfermedad. Entonces vamos a encontrar que ataca preferentemente a células malignas, o al menos es uno de sus objetivos principales, sin dañar a las células normales, y actúa principalmente contra sitios de replicación. Si bien se ha visto que aunque los agentes terapéuticos solo deben dirigirse a las células malignas, también atacan a líneas celulares normales en el proceso de proliferación. Por tal motivo, la terapéutica contra el cáncer reconoce tres aspectos básicos que son los factores tumorales, los factores quimioterapéuticos y por último los factores propios del hospedador. Primeramente vamos a tener los factores tumorales, en donde un determinante esencial va a ser el tiempo de duplicación del volumen del tumor, es decir, su fracción de crecimiento. Dentro de estos factores tumorales se van a presentar tres postulados que van a ser el índice de crecimiento tumoral, el reclutamiento y la base logarítmica. Dentro del índice de crecimiento tumoral, inicialmente es un crecimiento rápido, pero conforme el tumor aumenta de tamaño disminuye su acelerado crecimiento debido a la falta de oxígeno y de nutrientes. En el reclutamiento hay una reducción de la carga tumoral mediante la cirugía o radioterapia, lo que va a promover el reclutamiento de las células residuales. Esta va a ser una condición a un proceso de división y proliferación activa, y esto hace que haya una mayor sensibilidad a la quimioterapia. Por último, la base logarítmica. Las quimioterapéuticas, como bien sabemos, inducen a la muerte siguiendo una cinética de primer orden, es decir, una cierta cantidad de fármaco destruye una fracción de células constante, en donde se vuelve esencial usar varios agentes simultáneamente para evitar que haya una recurrencia de un proceso maligno en un determinado tiempo. Factores de los agentes quimioterapéuticos, en donde primeramente exponemos la clasificación de los fármacos citotóxicos en dos familias, que son los específicos del ciclo celular y los no específicos. Los fármacos citotóxicos específicos del ciclo celular tienen mayor efectividad en células que están en replicación. Asimismo, únicamente su efecto se logra cuando la célula está en una fase particular del ciclo. En cambio, los fármacos no específicos les confiere actividad y daño celular en cualquier parte del ciclo en que esta célula se encuentre. Luego vamos a tener a los fármacos específicos del ciclo celular, en donde se encuentran los antimetabolitos, la bleomicina, alcaloides de la vinca y el etopósido. En los fármacos no específicos del ciclo celular tendremos los agentes alquilantes, los antibióticos, el cisplatino y las nitrosaminas. Dentro de los factores de los agentes quimioterapéuticos vamos a encontrar la resistencia a la quimioterapia. Quizá esta se presenta como un obstáculo mayor dentro de la eficacia clínica. Algunos tumores pueden desarrollar resistencia selectiva, particularmente cuando ha habido una administración prolongada de fármacos a dosis bajas. A continuación les voy a explicar los mecanismos que originan la resistencia a los fármacos.
Primeramente tenemos que va a haber una disminución del transporte de membrana, es decir, el fármaco disminuye su transporte hacia el interior de la célula. Posteriormente vamos a encontrar un incremento en la salida intracelular del fármaco a través de la vía de la glucoproteína P. Luego, hay una disminución de la activación intracelular del medicamento, seguida de un aumento en la inactivación del metabolito activo, es decir, del fármaco. Posteriormente, la enzima o bien el blanco farmacológico se va a encontrar alterada con poca afinidad por el mismo. Continúa un aumento en los procesos de reparación del ácido desoxirribonucleico o bien conocido como ADN. Luego hay una pérdida de la apoptosis y finalmente concluye en vías alternas para la biosíntesis de purinas y pirimidinas por una vía alterna. La resistencia a multifármacos a partir de la amplificación de un gen que va a codificar para una proteína transmembrana que viene siendo la glucoproteína P. Esta se debe a la dependencia de la bomba de ATP en la membrana celular que va a estar asociada a la glucoproteína P. También habrá una resistencia cruzada entre los agentes que estén relacionados estructuralmente. En la toxicidad vamos a tener que habrá una toxicidad por efectos adversos comunes, que estos pudieran ser vómito, estomatitis, alopecia, y también unos efectos adversos comunes de fármacos específicos, como la dexorubicina, que causa cardiotoxicidad, y la bleomicina, que causa fibrosis pulmonar. En la duración de estos efectos adversos va a estar dada de una manera muy variada. Por ejemplo, la alopecia puede ser de manera transitoria y la cardiotoxicidad más la fibrosis pulmonar, que son causadas de forma específica, pueden ser daños irreversibles. Es importante mencionar que los agentes alquilantes son altamente mutagénicos, por lo que pueden causar una neoplasia secundaria 10 años después del. La aplicación clínica de la quimioterapia. Tenemos una quimioterapia adyuvante, en donde primeramente tiene que haber una cirugía para reducir el tamaño del tumor. Después, las bases para llevar a cabo esta quimioterapia adyuvante van a depender de la carga tumoral residual que haya, así como de el tiempo y la dosis que fue usada. En la quimioterapia neoadyuvante, primeramente tiene que haber habido un tratamiento locorregional para poder reducir el tamaño del tumor primario, y así la quimioterapia neoadyuvante reduciría la propagación de la micrometástasis. La evaluación de la respuesta a quimioterapia puede ser dada por una remisión completa, remisión parcial o una progresión. En la remisión completa puede haber una ausencia de la enfermedad de manera total. En la remisión parcial vamos a tener la disminución del 30% de la enfermedad y no habrá desarrollo de nuevas lesiones. Y en la evaluación de respuesta con progresión habrá un incremento del 20%. Los factores del hospedador. Este va a perseguir un objetivo terapéutico a partir de la edad, del sexo y de la condición mórbida o el estado funcional del paciente. Las nuevas estrategias terapéuticas. Últimamente se han encontrado nuevas redes de señalización. Estas regulan la actividad celular, la proliferación y la supervivencia. A través de la identificación de las proteínas se han podido encontrar anticuerpos monoclonales y las llamadas terapias. Intensidad de la dosis. La intensidad de la dosis refiere a la cantidad del fármaco administrada por la unidad de tiempo. Es muy importante en la quimioterapia adyuvante.
La intensidad de dosis relativa. Esta se refiere a la cantidad de un medicamento por unidad de tiempo en relación a un fármaco estándar seleccionado arbitrariamente. Y en las dosis densas vamos a encontrar que tiene que haber un incremento de la dosis de los citotóxicos por unidad de tiempo, y esta va a pretender disminuir la carga tumoral residual. Esto ha sido todo y espero que les haya quedado claro. Gracias por su atención. Hasta luego.